Saludos. Por acá, quienes habla José López, profesor, miembro del personal académico de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. En esta oportunidad, con la tarea, el deber, de presentar brevemente, espero, el anteproyecto de tesis doctoral que vengo llevando adelante bajo la supervisión del profesor Jacinto Dávila. Profesores, miembros del jurado evaluador de este anteproyecto, desde ya muchas gracias por la consideración en cuanto a la revisión de este trabajo y por supuesto muy abierto a los comentarios que ustedes puedan, que seguramente tendrán en la próxima reunión que tendremos al respecto de esta exposición y por supuesto del documento que fue oportunamente entregado. Bien, procedo entonces a entrar en materia y bueno, avancemos. Como pueden ver, el título del trabajo, como ya conocen, integración de máquinas de aprendizaje y gestión de conocimiento en la identificación de estructuras genéticas y sus posibles redes de regulación. Hay dos aspectos aquí que resaltar de una vez: las máquinas de aprendizaje, los algoritmos de aprendizaje y la gestión de conocimiento. Ambos elementos de la ingeniería que conocemos, en este caso aplicados a la identificación de estructuras y al descubrimiento, organización, análisis de las posibles redes de regulación que definen cómo se generan los productos asociados a las estructuras genéticas como tales, ¿no? Cada gen suele tener un producto relacionado, por ejemplo, una proteína. Entonces no basta que tú definas la estructura como tal, hay todo un proceso que va acompañando a este primer elemento importantísimo en esto de definir los genes y la función que estos cumplen. Pero una vez que tú tienes la estructura, hay otras tantas cosas que hay que hacer, o se pueden hacer, y una de ellas es definir la red de regulación que define cómo se elabora el producto asociado a una estructura. Unos comentarios al respecto más adelante, es importante hacerlos para aprovechar el resto de la exposición, de modo que bueno, avanzo. Entonces la motivación del trabajo va en esa línea, ¿no? Estos dos aspectos de la ingeniería, llevarlos a estos dos aspectos de la bioinformática. En esa línea, como bien muestra el documento que apoya esta presentación, vamos a hablar de la motivación relacionada al trabajo, el planteamiento, cómo planteamos nosotros el trabajo que queremos desarrollar, los objetivos, los recursos necesarios a los fines que corresponde, la metodología seguida, qué resultados a la fecha tenemos, qué conclusiones podemos plantear al momento, e incluso algún comentario sobre qué cosas nos quedan por hacer. Bien. Entonces la motivación, lo que nos motiva aquí es acercarnos a esto del modelado de estructuras empleando máquinas de aprendizaje y además desde ahí, desde los resultados de ese primer modelado, movernos también al modelado de las posibles redes biológicas, en este caso redes de regulación genética, que como decía, tienen que ver con la biodisponibilidad de un producto. Por ejemplo, si una secuencia de ADN codifica una proteína, digamos una hormona, la red de regulación genética que está vinculada a esa hormona define en un momento determinado si se produce más de esa hormona o se produce menos de esa hormona. Que podemos imaginarnos algo muy importante. Entonces, en ese primer aspecto, podemos decir, entra lo estructural y entra lo regulatorio. Y lo regulatorio también conectado, también por supuesto, con lo funcional. Fíjense que hablaba de la estructura de un gen que resulta ser una hormona y de la red que regula la biodisponibilidad de
de ese objeto biológico. Claro, al saber que una hormona, ya tú tienes, en términos biológicos, una idea de la funcionalidad de ese producto génico. Entonces, aparte de esto que acabo de plantear, nos interesa estar muy atentos en cuanto a que las herramientas que estamos desarrollando en estos dos componentes que acabo de mencionar, ofrezcan la posibilidad, asomen la posibilidad de que cada uno de estos dos aspectos se enriquezcan mutuamente. Y entonces hablamos de determinar, proponer, experimentar posibles modos de gestionar el conocimiento de cada uno de estos aspectos, estructural y regulatorio, a fin de que se complementen, se enriquezcan mutuamente. Bien. En esto que acabo de formular, hemos decidido un enfoque en el que estamos entrando a hacer ingeniería con esto muy en mente, que es el modelado y la gestión de conocimiento. Nuestro norte tiene que ver con que a un usuario, biólogo, médico, que provee una colección de objetos sobre los cuales quiere desarrollar investigación, pues desde esos objetos iniciales él puede elegir en particular querer construir una red de regulación para uno de ellos específicamente. Nosotros proponemos ofrecer conocimiento que le ayude a observar la estructura de los posibles elementos estructurales presentes en una secuencia, y al mismo tiempo que desde allí él puede también observar conocimiento relacionado con los aspectos regulatorios y funcionales. Entonces, en cualquiera de esos tres aspectos que he mencionado, predicción de estructuras, modelado de redes de regulación genética y el enfoque integrativo, en cualquiera de los tres, para nosotros es fundamental modelar y gestionar conocimiento. Y desde ese modelado y esa gestión de conocimiento, presentarle al usuario elementos que le permitan tomar decisiones, esperamos nosotros, de utilidad a la hora de ir a un laboratorio a experimentar, justamente guiado por esos elementos estructurales y funcionales, regulatorios, que nuestras herramientas le puedan proveer. Entonces quiero detenerme aquí un momento, porque aquí tendríamos lo estructural y aquí tendríamos justamente lo regulatorio. Y desde acá, por ejemplo, esto se comenta en el anteproyecto, en el documento, vamos a hacer algunos comentarios aquí. Tú puedes pensar, aquí tienes tú una secuencia de ADN y dentro de ella defines, vamos a hablar de bloques estructurales, entre ellos exones, intrones, cajas de regulación con diferentes nombres, elementos de respuesta, se les llama así, o motivos, que son subcadenas dentro de la cadena de ADN, donde se anclan factores de transcripción. Los factores de transcripción vienen a ser otros objetos biológicos que interactúan entre sí y con la secuencia de ADN para regular el modo en el cual ésta es copiada desde el núcleo celular. Es decir, cómo se sacan las copias de los genes para que luego se conviertan en estructuras como por ejemplo mensajeros, aquí se puede ver. Y desde ahí se elaboran productos como proteínas. Entonces, acabo de mencionar algunas cosas que nos van a ser útiles más adelante en cuanto al aspecto estructural. ¿Dónde empieza un transcrito? ¿Dónde termina un transcrito? Entendiendo que un transcrito es una manera de definir la estructura de un gen en una secuencia de ADN. Desde ahí uno puede proveer información que le permita al usuario pasar luego al modelado de las redes de regulación. Entre esos está, por ejemplo, en qué banda, en qué región de la secuencia de ADN se está ubicando la región de regulación, es decir, donde están los elementos que regulan luego cómo se da este proceso de copiado, procesado, para generar al final el producto biológico del caso. Entonces eso implica que tú identifiques en la secuencia de ADN ciertas señales estructurales, y una vez que eso lo haces con los modelos que construyes con las máquinas de aprendizaje, una vez que identifiques las señales estructurales, tú puedes valerte, por ejemplo, de restricciones biológicas para organizar los transcritos
y otros elementos de información que provees como como conocimiento para que el usuario decida. Porque para una misma secuencia de ADN tú puedes proveer varias alternativas de regiones de regulación, y justamente la información que provees le permite al usuario decir: esta región de regulación me parece más interesante, me quedo con esta para construir la red de regulación que corresponde. Ahora, una manera de ver esto sería esta: si estos objetos que están aquí en este gráfico, entre esos destaco CYP7A1, que son enzima, aquí se ve en este gráfico, esto proviene de un trabajo en el cual en laboratorio se ha logrado establecer esta dinámica. Esta dinámica en esta red. Nuestro objetivo ha sido procurar reconstruir esta dinámica sin saber que esta dinámica existe. Es decir, es posible que tú llegues a construir esta dinámica desde el conocimiento que está disponible allá afuera, por ejemplo en sitios como PubMed, portal donde hay diversidad de papers que tienen que ver tanto con información médica como con información biológica, genética, etcétera. Entonces, podría ser que el usuario dijese: estos son los objetos que me interesan, sin mostrarte la red. Y podría decirte: quiero que me ayudes a construir la red de regulación. Yo intuyo que allí, por varias razones, yo tengo elementos para pensar. Dije intuyo, pero obviamente hay que ir más allá de la intuición aquí. Tengo elementos para pensar que hay una relación interesante entre CYP7A1 y SHP. Son dos objetos que tú no sabes cómo interactúan. Y además hay otros elementos que como biólogo creo que tienen que ver. Entonces él te da un listado de objetos y te dice: quiero que me ayudes a construir la red de regulación de CYP7A1 porque quiero ver cómo se relaciona con SHP. Y además quiero conocer cuáles son los elementos estructurales donde se anclan los factores de transcripción que tienen que ver con la regulación de los productos asociados al ADN que codifica a la proteína. Porque esta línea que se ve aquí, delgadita, ya espero que la distingan, esa línea sería el ADN. Y lo que se ve aquí, con este símbolo más y esta flecha que se levanta en esta dirección, es que hay una dinámica que se da aquí, que termina promoviendo, por eso el signo más, la producción de la enzima. Pero además hay una cadena de eventos adicionales que terminan, si se dan, inhibiendo la producción de la enzima. Entonces tú puedes elevar y bajar la biodisponibilidad del objeto. Entonces un experimento típico, es importante para que me vaya bien en lo que voy a explicar más adelante. Un experimento típico implica algo como eso. El biólogo te va a dar una secuencia de ADN y te va a dar una colección de objetos. Y para esa secuencia de ADN, que en este caso es la secuencia de ADN que codifica la enzima CYP7A1, él quiere conocer la información estructural y además quiere desde ahí construir esta red de regulación. ¿Bien? Muy bien. Ahora, nosotros proponemos, esto es lo que acabo de decir, va desde lo estructural a lo regulatorio, pero queremos explorar la posibilidad de que nos movemos de lo estructural a lo regulatorio, pero es posible desde lo regulatorio mejorar lo que se haya podido identificar cuando se hizo el análisis, cuando se hizo el análisis estructural. En esa dirección va lo que estamos haciendo. Esta es la manera en que hemos entrado. Entonces, para digamos, hacer el trabajo, pues hemos accedido a portales, nos hemos traído muchas estructuras de genes, hemos construido, digamos, la base de instancias para entrenar, necesarias para entrenar modelos, máquinas de soporte vectorial, redes bayesianas, y desde ahí determinar las señales estructurales que te permitan proponer estructuras. Y además de eso, porque no solamente hemos hecho eso, nos hemos valido de otros recursos para identificar las cajas regulatorias que te dicen dónde podría estar la región de regulación de alguna de las estructuras que propones. Entonces típicamente nosotros tomamos la secuencia de ADN y proponemos las estructuras posibles que vemos. Esto implica proponer varias regiones de regulación y varios transcritos, entendiendo que los transcritos serían posibles estructuras alternativas para una misma secuencia. Bien, avanzo. Esto nos ha llevado entonces a los siguientes objetivos. Uno, que nos permite elaborar los modelos, para esto las máquinas de aprendizaje, modelos en este caso para el manejo del componente estructural del trabajo, la predicción de estructuras.
Otro objetivo es construir automáticamente las bases de conocimiento que se requieren para proponer la red de regulación, el segundo componente, y analizarlas. Y el tercero, pues, tiene que ver con qué planteamos nosotros que pudiéramos ver en el componente estructural y en el regulatorio funcional, que permita que tú empiezas a darte cuenta de que es posible complementar el conocimiento, permitiendo que un componente se apoye en el otro. Eso nos ha llevado a definir bloques funcionales en el trabajo. Entre esos, un bloque funcional que se enfoca en proponer el aspecto, digamos, en la estructura que codifica realmente el producto, por ejemplo, la enzima. Además, ese componente que vendrían a ser los RFs, las secuencias de los bloques codificantes, se les llama así, ¿no? Más adelante hay un reporte estructural y vamos a poder ver un poquito más claro esto. Pero aparte de los bloques codificantes, que son los que realmente contienen la información que codifica la proteína, hace falta otra cantidad de información al lado izquierdo y al derecho que da forma a los transcritos, que tiene que ver con la regulación sobre el cómo sucede lo que mencionaba aquí arriba, que es que tú puedas extraer de aquí la información que tiene que ver, copiarla desde el genoma, y después de copiada, generar esa primera estructura, a la que se conoce como mensajero maduro, desde la cual luego sí la maquinaria molecular produce la proteína, por ejemplo, del caso, una hormona o una enzima. Entonces, eso que había cubierto aquí con estos dos bloques funcionales. El tercer bloque tiene que ver con que con la información que se organiza aquí puedas arrancar, por supuesto, terminar modelando y analizando una posible red de regulación para alguna de las estructuras que lograste determinar en estos dos primeros bloques funcionales. Nos lleva eso entonces a la posibilidad de generar reportes estructurales en formatos estándares que están bien establecidos al respecto, y además en este otro componente que llamamos generador de patrones de regulación, ofrecer las bases de conocimiento, las ontologías y las alternativas de análisis inferencial que te permitan descubrir redes como esta en una base de conocimiento donde están modelados los distintos posibles eventos que pudieran estar presentes en un grafo como este que indico acá. Bien, para poder hacer esto nos hemos valido, como es de esperar, de diferentes recursos. Tanto en lo estructural como en lo regulatorio hemos consultado diferentes recursos allá afuera y nos hemos traído toda la data que hace falta y la metadata que se requiere para organizar los ejemplos que nos permiten crear los modelos con las máquinas de soporte vectorial, con las redes bayesianas, que como les decía tienen que ver con la identificación de señales estructurales que luego nos permiten proponer las estructuras y además las regiones de regulación. Por ejemplo, en lo estructural, Ensemble, el UCSC Genome Browser de la gente de Santa Clara, el Eukaryotic Promoter Database, para hablar de lo estructural. Y en cuanto a lo regulatorio, ir a lugares como Mesh, como Gene Ontology, ya veremos justamente un poquito más adelante qué tipo de cosas nos traemos. Traernos publicaciones que hablen de los objetos de interés en una red de regulación. En esta red que muestro acá hay una serie de objetos, mencioné CYP7A1 y SHP. Bueno, yo puedo ir a PubMed y desde PubMed traerme automáticamente abstracts que hablen sobre CYP7A1 y SHP y extraer de ahí de alguna manera los posibles modos de interacción que se dan entre esos dos objetos. Bien, en lo que tiene que ver con las herramientas informáticas que hemos empleado en la parte del modelado estructural, en cuanto a las máquinas de aprendizaje, hemos empleado el entorno de Machine Learning, el Workbench Weka, y en cuanto a lo que corresponde a inferencias, pues no podía faltar Prolog. Ustedes preguntarán por qué no has trabajado con Python. Algunas cosas ya estamos haciendo en Python, pero nosotros arrancamos esto con Java hace ya algún tiempo y hemos sido consecuentes con la gama de alternativas que este entorno ofrece. Bien, procedo. Avanzo. En cuanto a la metodología,
en lo estructural, seguimos a grosso modo los pasos que propone CRISP-DM. Esto ya es clásico, hay otras, digamos, variantes actualizadas de esto, pero nosotros hemos hecho un modelado clásico, que tiene que ver con que conoces el dominio de conocimiento, manejas el dominio de conocimiento. El otro es, conoces la data que está asociada a ese dominio de conocimiento. Hablo de lo estructural, en este caso, la generación, el estudio de estructuras en secuencia de ADN, la identificación de estructuras. Entonces, lo que ya conocemos, ¿no? Conocer el dominio de manejar el dominio del conocimiento, conocer la data, preparar los datos, crear todo lo necesario para poder modelar, evaluar y, por supuesto, definir la estrategia con la cual vas a desplegar los modelos. En lo funcional, que tiene que ver con lo regulatorio, nosotros nos hemos propuesto fundamentalmente la construcción y análisis de bases de conocimiento. Esas bases de conocimiento han sido organizadas siguiendo toda una metodología que hemos propuesto, que al final consiste en una cadena de procesos que permiten que tú te traigas la información desde diferentes portales, haciendo consultas tipo REST, por ejemplo. Te traes ontologías, esas ontologías las representas en forma de reglas, y con esas bases de conocimiento tú haces análisis de tipo inferencial, o sea, desarrollas inferencias. Desde la internet nos hemos traído, para los objetos de una red como la que he mencionado, una red como esta, nos hemos traído diferentes cosas. Fíjense que yo les decía en el ejemplo más arriba que el usuario para esta red, él propone que quiere construir una red de regulación para CYP7A1, pero él puede incluso decirte, pero no sé, o sea, él puede entregarte, el sistema está diseñado para que él no te diga nada, él no te va a decir que CYP7A1 es una enzima, no te va a decir que es una proteína, él te va a decir, estos son los objetos que yo quiero analizar, y la secuencia de ADN en la que quiero enfocarme, o las secuencias, porque pueden ser más de una, son la que corresponde a CYP7A1 y a SHP. Entonces está entregando un listado de nombres, nada más, y además los vectores de ADN que tienen que ver con una proteína llamada CYP7A1 y con otro objeto llamado SHP, que resulta ser lo que llaman los biólogos un cofactor de transcripción. Bueno, teniendo eso en mente, es importante tener presente que nosotros aquí, justamente con los objetos, por aquí piense que ojalá se vea bien, por aquí entran los objetos que el experto o el usuario provee, lo que acabo de decir. Por acá viene la información estructural que nuestro sistema provee, entre eso la región de regulación o la región promotora. Y desde ahí empezamos a recorrer niveles que van explorando allá afuera información para poder construir las bases de conocimiento que luego nos permiten hacer los análisis inferenciales del caso. Esos análisis inferenciales tienen que ver con que tú puedas definir automáticamente o semiautomáticamente cuándo se estimula la disponibilidad de CYP7A1 y cuándo se inhibe. Ahí estaremos hablando justamente de cómo se da el proceso de cómo se regula la transcripción de un objeto biológico particular. Entonces, ese proceso, esa cadena de procesos va a la internet, y desde los servicios que mencionaba acá arriba, los recursos que mencionaba, determinamos el nombre estándar del objeto, porque puede ser que el biólogo, el usuario, el médico me haya dado un nombre que está bien, pero no es el estándar. Entonces, nosotros definimos el nombre estándar para cada uno de los objetos de la red, los sinónimos, entre los que seguramente estará el que me había dado el biólogo, los posibles nuevos objetos biológicos que pudieran en el proceso ir trayéndome a la red, porque pueden estar vinculados con los objetos que el usuario originalmente propuso, y por supuesto los documentos científicos que hablen de la interrelación que se da entre esos objetos. Acaba de decir, sucede esto con las consultas que hacemos a PubMed. Definimos automáticamente la identidad de los objetos. ¿Qué es cada uno de esos objetos? Una proteína, una enzima, una hormona, un factor de transcripción, etc. Para cada uno de ellos definimos cuál es su función molecular. Bien, es un receptor,
es un factor de transcripción. Procesos biológicos en los que participa, y otras tantas cosas que, bueno, no hay espacio para mencionarlas todas. Aquí se me quiero detener. Además establecemos desde ahí hechos lógicos inferidos desde justamente esa información. Eso es importante porque el usuario puede plantear: yo quiero determinar patrones de regulación que cumplan con estas características, que cierren, por ejemplo, con estos tipos de factores de transcripción. Entonces yo voy a tener que determinar en la colección de objetos cuáles objetos califican desde el punto de vista de esas restricciones. Bueno, eso es lo que inferimos aquí. De modo que al final te quedas con un listado de objetos que sí cumplen con lo que el usuario quiere, y esos son los que participan en los análisis. Eso al final nos permite construir bases de conocimiento que modelan los eventos o las interacciones que se están dando aquí. Bien. Voy a procurar mover un poquito más rápido. Bien, lleguemos a resultados. Ya he adelantado algunas cosas. Una, en cuanto a modelado de bases de conocimiento, es que tú, si vas a la internet y para un objeto particular, como por ejemplo somatostatin, que es una hormona, por cierto, tú te traes el árbol ontológico que describe a cuáles familias de objetos biológicos pertenece. Entonces, por ejemplo, por aquí podemos ver que efectivamente pertenece a la familia de las hormonas. Pero además de eso, también está catalogada como un neuropéptido, y además está catalogada como una proteína de tejido nervioso. O sea, aquí están, todo esto viene de consultas. En particular se hace al servicio MESH, que mencioné más arriba. Tú te traes esto representado de alguna manera, digamos XML, te lo traes, lo procesas y lo pasas al formato que ves en la izquierda, a un conjunto de reglas. Lo puedes guardar también como reglas, no de esta forma, sino reglas de tipo ISA, de modo que en reglas lógicas, tú estás además guardando el árbol ontológico. Y por supuesto puedes reconstruirlo desde ahí. Bien. En cuanto al modelo de identificación de estructuras, les decía, nosotros ya estamos generando reportes. Entre eso podemos ver dónde estamos hablando de un gen, dónde empieza, dónde termina el gen, un transcrito para ese gen, una posible región de regulación, aquí está, una región de regulación para ese gen, y así por el estilo. No puedo detenerme mucho porque se nos hace muy largo. En todo caso, estos reportes estructurales muestran sitios de inicio de transcrito, de fin de transcrito, muestran dónde están ubicadas las cajas de regulación, como por ejemplo cajas TATA, cajas INR, que son cajas que se espera que estén cuando tú estás, si estás parado en la supuesta región de regulación de un gen, estas cajas es probable que estén. Todo esto nos ha llevado entonces a organizar la información estructural y a generar los reportes que ustedes pueden ver aquí. Quiero indicar algo. La herramienta que recibe la secuencia, la procesa, identifica los componentes estructurales, identifica los transcritos, identifica las zonas codificantes, identifica las regiones de regulación, eso ya está, es funcional, es decir, genera este reporte, viene de ahí. Por tanto, lo que nos resta, que más adelante lo voy a mencionar, es experimentar más sobre esa estructura para al final terminar con indicadores estadísticos que nos permitan reportar de manera formal los resultados. En cuanto al modelado y análisis de redes de regulación genética, podemos decir que efectivamente estamos logrando la inferencia automática de patrones de regulación. Esto es un patrón de regulación, donde tú dices que este objeto interactúa con este interactúa con algunos otros objetos cercanos al ADN de tu interés, el ADN de la enzima CYP7A1, y esa interacción produce una estimulación en la producción de la enzima. Bueno, todo esto que acabo de decir está modelado aquí. Y estas oraciones se construyen, se proponen automáticamente. ¿Okay? Estos eventos también se proponen automáticamente. De modo que cada evento va acompañado de un texto o que viene de alguna publicación. Aquí está el identificador de la publicación. De modo que al final tú tienes el conocimiento que te permite estar de acuerdo como usuario en cuanto a que esta secuencia de eventos está modelando este trozo del gráfico que estamos viendo aquí. Este trozo del gráfico que vemos acá está modelado aquí con 3 eventos y con 3 oraciones que
que tiene que ver con el conocimiento formal que dice que esto efectivamente es real. Bien, la otra cosa que es importante mencionar, nos parece, es que la construcción automática de la base de conocimiento que modela estas interacciones suele ser grande. Así que realmente esto termina siendo una subred dentro de una red más grande. Nosotros hemos propuesto y hemos mostrado que nuestra heurística para entrar en esa red más grande permite descubrir una subred como la que está acá. Eso implica ya un tratamiento semiautomático del conocimiento, e implica que el usuario, en este caso biólogo médico, entre en lo que el sistema le provee y él vaya determinando lo que le resulte de interés y vaya al final construyendo desde los recursos y conocimiento que le ofrece el sistema, vaya descubriendo él, con el apoyo del sistema, la red de regulación que estoy mostrando acá específicamente. Bien, en cuanto a la integración estructural funcional, ya llevamos cerrando, disculpen si esto ha quedado un poco largo. Hay cosas que decir. La primera es que este es un aspecto que requiere apoyo de los expertos, porque obviamente somos ingenieros, no somos biólogos, no somos médicos. Pero hay algunas cosas que ya podemos decir. Una, por ejemplo, es, hemos estado en contacto con biólogos, entre esos médicos del laboratorio de medicina, de biología y medicina experimental. También hemos expuesto esto en la Facultad de Ciencias, hemos hablado de estas cosas con el doctor Juan Luis, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias. Total que esto ha estado bajo la mira, ¿no? de las personas que verdaderamente saben biología. Entonces, podemos decir que hemos logrado elegir desde las estructuras genéticas propuestas por nuestras herramientas posibles regiones reguladoras y listados de factores de transcripción que son elementos importantes para pasar la fase del modelado de las redes de regulación. Acá nos mueve la intención de mejorar, ampliar la información colectada en la etapa estructural desde la información obtenida en el análisis de redes de regulación. Es decir, ya de lo estructural a lo regulatorio está claro que esto aporta. Y en la otra dirección, que es que desde la información, conocimiento organizado para las redes de regulación, poder mejorar la información colectada en la etapa de análisis estructural. Por ejemplo, que sea posible identificar factores de transcripción. Recuerden que decía, desde lo estructural se proponen factores de transcripción para el análisis de redes de regulación. Pero será posible que cuando tú haces el análisis y modelas la red te consigas de este lado factores de transcripción que no hayan sido detectados en la fase estructural. A eso se refiere este comentario que se plantea aquí. En general, lo que nosotros nos proponemos es la posibilidad de que desde lo regulatorio podamos enriquecer también lo estructural. E incluso en el anteproyecto hacemos algunos comentarios al respecto, que bueno, no puedo extender mucho acá, pero allá hay algunas cosas que dicen. Bueno, vamos cerrando entonces. Conclusiones preliminares y trabajo futuro. Como les decía, se ha logrado dar forma a ORFs, transcritos y regiones de regulación, ya eso lo comentamos. Desde lo estructural estamos asistiendo a lo funcional, disculpen. Efectivamente el conocimiento se organiza automática y semiautomáticamente, y desde allí se exploran el análisis de patrones y redes de regulación, ya lo exponía. Hemos logrado efectivamente el descubrimiento de subredes dentro de una red. La red que les he estado mostrando, nosotros logramos descubrirla desde la red de regulación general que el sistema construye automáticamente. Y una cosa que queremos resaltar también es que estamos en este proceso colocando muy cercano del componente que tiene que ver con las inferencias, bases de conocimiento en el formato apropiado para explorar modos alternativos de análisis a los que hemos presentado en los dos papers que en el anteproyecto se mencionan. ¿Qué nos resta así rapidito por realizar? Uno, como decía, en lo estructural, trabajar sobre lo que ya está implantado para darle volumen a los experimentos de predicción de estructura para hacer los reportes estadísticos, las comparaciones que correspondan. Y la otra, que efectivamente en
En ese modelado automático de los eventos de regulación que se dan aquí, pues nosotros hemos trabajado hasta ahora con una estrategia que es bastante ruidosa, pero efectiva cuando metes las restricciones para podar los espacios de búsqueda. Esto lo haces muy de cerca con el usuario experto que conoce su red, un biólogo médico experto en BPH, experto en VIH, experto en COVID. Él va a definir los objetos y va a tener buena idea de qué es lo que quiere explorar, qué es lo que quiere modelar, y bueno, él definirá la calidad de los hallazgos que esto le vaya proporcionando. Por cierto, con uno de los papers se habla de que esta red logramos reconstruirla, pero además en el camino nos conseguimos con eventos regulatorios importantes que no están aquí y que te llevan a otras consideraciones. Ese tipo de cosas se están haciendo. En el paper del 2020 se explican con detalle. Bien, entonces ya para finalizar, me falta todavía aquí, estaba justamente hablando de eso. Queremos que esa base de conocimiento de eventos regulatorios sean menos ruidosas. Bien, y para ello entonces estamos considerando acercarnos a cosas como los transformers, el deep learning, algo de eso se dice en el anteproyecto. Bien, acá lo voy a dejar. Muchas gracias, disculpen si esto quedó un poco extenso, pero como ustedes ven, el trabajo tiene 3 componentes y cada uno de ellos tiene lo suyo, y la idea era que esto diera suficiente material como para que cuando nos reunamos para discutir lo que hoy yo estoy exponiendo, ustedes pues estén apoyados por una presentación que espero yo haya sido suficientemente buena como para que yo dé pie para que ustedes hagan las preguntas que tengan a bien realizar. Muchas gracias por la paciencia, y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén bien.